Mari Mari Pulamien, Mari Mari Kumpuché, Inche María Maldonado Díaz, pertenezco a la Asociación Requiduán Mapuche. Hoy los quiero invitar al cuarto taller de gastronomía mapuche, en el cual prepararemos pisco y también un jugo verde. Para esta receta necesitaremos los siguientes ingredientes: 2 papas medianas, un trozo de zapallo, 2 choclos grandes, 2 tazas medianas de porotos verdes, 2 tazas medianas de porotos granados, 2 tazas medianas de arvejas, una zanahoria chica, 4 cucharadas de trigo mote. También tenemos el aliño, que son 2 cebollín o cebollas, también shallot, 2 dientes de ajo machacado, apio, orégano, aceite de oliva y sal a gusto. Bueno, la mía. Ahora vamos a la preparación del pisco. Vamos a comenzar por hacer un sofrito y vamos a usar aceite de oliva. Vamos a echar a la olla el aceite de oliva, el ajito machacado. Podemos echar el cebollín o cebolla morada, en el cual, una vez estén sofritos estos ingredientes que yo nombré, integramos todos los siguientes productos. Al final que estén integrados todas las verduras, estén integrados todo lo que es legumbre, se le pone agua y enseguida ponemos el mote y se deja hervir por unos 20 minutos a 30 minutos. Mari Mari la miel. Ahora vamos a hacer nuestro jugo verde. Es 1 litro de agua. Es para 1 litro de agua. Unos cuantos de hielo, según lo que quiera helado el jugo. Le vamos a poner 4 hielos esta vez. Luego echamos la manzana. Acuérdense que la manzana es con cáscara. El apio, pepino, una cucharada de cilantro. Si ustedes quieren, le ponen azúcar morena o también endulzante. Ahora vamos a batir. Ahora, una vez batido, vamos a tomar este jugo. Es bueno tomarlo media hora antes del desayuno porque es para bajar el colesterol. Bueno, la miel, una vez terminado nuestro plato, ahora lo vamos a servir acompañado de un rico jugo verde. Y por hoy día terminamos el cuarto taller de gastronomía mapuche. Peucayá la miel, que lo pasen bien.